Les agradecía a ambos presidentes la invitación, la deferencia en haber pensado en mí. Los saludo a mi querido amigo Jorge Forí y a todos los diputados que nos están escuchando y también a los invitados extranjeros. Yo creo que pensé mucho en qué decir y me parece que lo más intransferible o lo más interesante que tiene cada uno de quienes hemos desempeñado funciones públicas es la experiencia personal. Entonces quería compartir con ustedes algunas conclusiones que se han transformado en certezas y principios, por lo menos en mi pensamiento, no necesariamente para que los compartan, sino para que entiendan en qué se fundamentan. El lema inicial de la de lo que hoy se conoce como Unión Europea era poder construir una Europa en este orden: pacífica, unida y próspera. Cuando Konrad Adenauer, a mediados de los 60, firma con De Gaulle el Tratado de Paz y Amistad con Francia, más allá del hecho simbólico y más allá de que eran dos personas que ideológicamente no eran afines, tenían ideologías marcadamente distintas. Sin embargo, ese tratado, el tratado del 63 de Gaulle y de Konrad Adenauer, se puede considerar como el paso inicial de lo que hoy se conoce como Unión Europea. Luego, político poco conocido, Bech, político luxemburgués, tuvo la idea de que el carbón y el acero eran dos insumos fundamentales de la industria armamentística y por lo tanto, si esto era así, qué mejor que armar una comunidad para explotar el carbón y el acero. Y eso se sumó al pensamiento de Schuman, que pensaba que todas las integraciones deben empezar por cuestiones concretas, por hechos, por cosas tangibles, por episodios que la ciudadanía pudiera percibir. Entonces, así nace la comunidad del carbón y del acero. Luego hay otros padres fundadores, me gustaría mencionar a dos: Alcide de Gasperi, porque también Alcide de Gasperi, sin tener demasiado que ver con Estados Unidos, fue el que materializó junto con Francia el llamado Plan Marshall. Y finalmente, ya un poquito más cerca, Maastricht lo hicieron Helmut Kohl y Mitterrand, que tampoco tenían mucho que ver ideológicamente. Y finalmente, lo último que les quería mencionar, que es la presencia de Nicole Fontaine, que fue creo que la segunda presidenta del Consejo de Europa, llamando una institucionalidad. Entonces, concretando una institucionalidad fuerte para la Unión Europea a comienzos del siglo XXI, año 2000. Entonces, aquí les quiero compartir con ustedes una primera experiencia personal. Estábamos almorzando con Gerhard Schröder, que era el canciller alemán, estaba el presidente Kirchner, me acuerdo perfectamente, el senador Reutemann, y bueno, estábamos hablando, y entonces en un momento determinado Schröder me dice: usted, ministro, usa mucho la palabra futuro. Y es verdad, para nosotros, ¿qué es el Mercosur? Es el futuro. Entonces allí me dio una lección que no olvidé. Me dijo, bueno, cuando nosotros empezamos, el futuro era lo que menos nos importaba. Teníamos mucho menos claro a dónde queríamos llegar que lo que teníamos claro que queríamos dejar atrás. 55 millones de muertos, ciudades devastadas, enorme cantidad de gente con familias perdidas, el horror del Holocausto, eso querían dejar atrás. Como bien decía el presidente Iglesias recién, el hecho de que nuestra zona sea una zona de paz, lo cual indudablemente es una enorme ventaja,
nos quita ese combustible que tenían los padres fundadores de la Unión Europea. Nosotros, más que dejar atrás cosas, siempre pensamos en Mercosur como la posibilidad de un futuro en el que podamos realizarnos. Y a mí me parece que hay que tener en cuenta la enseñanza de Schröder, porque no en vano, el lema de la primera Comunidad Económica Europea era una Europa pacífica, luego integrada, luego próspera. Eso era un orden de prioridad. Una primera cosa que quería compartir con ustedes. La segunda cuestión que quería compartir con ustedes es que a mí me parece que las integraciones son mucho más una tarea del empeño que del genio. El genio las da a luz, el empeño las materializa. Los grandes autores, los extraordinarios creadores de las uniones que han funcionado en el mundo, incluso las uniones bilaterales, ustedes piensen que la celebración de un TLC, de un Tratado de Libre Comercio, también es una integración, a nivel bilateral, pero integración al fin. Bueno, son personas cuyo nombre no conocemos y ahí también quiero compartir con ustedes un ejemplo. Chile empezó a pensar su TLC con Estados Unidos a comienzos de los 90. Nadie comerciaba con Chile, porque la dictadura, la dictadura en general y en particular el cruel asesinato del senador Letelier en Washington había generado una especie de boicot sobre Chile. Entonces el presidente Aylwin empezó a pensar sin abandonar la matriz económica del gobierno militar, en celebrar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Bueno, esto se fue trabajando durante una década, en el año 2000 se aceleró, la organización de esa negociación es extraordinaria, hay que estudiarla, se crearon comisiones, la Comisión de Comercio de Bienes, la de Mecanismos de Defensa Comercial, la de Normas y Estándares, las de Inversiones y Servicios. En Chile solamente trabajaron 80 personas, una enorme coordinación con Hacienda, porque siempre que uno baja un arancel, uno desarancela, uno está lastimando los números fiscales. Una obra prodigiosa, 13 años de trabajo, hasta el año 2002. ¿Qué pasa en el año 2002? Estados Unidos ya había aprobado el TPA, que era lo que antes se llamaba el Fast Track, que es previo al Tratado de Libre Comercio. O sea, estaban para firmar. Bueno, Estados Unidos somete al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la votación sobre si acompañan o no acompañan a Estados Unidos en la guerra contra Irak. Y Chile se opone. Chile, a 100 metros, a una milla del Tratado de Libre Comercio que tenía 12 años de trabajo, se opone con un memorable discurso de un gran embajador, Juan Gabriel Valdés, un discurso que cuando se lee, cuando yo lo leo, lo vuelvo a leer, releerlo, pone la piel de gallina. Por supuesto, las presiones sobre el presidente Lagos, las presiones sobre los negociadores, que no se va a firmar el TLC, que esto, que aquello, lo demás allá. Bueno, todo eso, ¿en qué terminó? El TLC se firmó a los 2 meses de la negativa de Chile y se firmó no en la Casa Blanca, en Vizcaya, y no con George Bush, sino con Jeb Bush, su hermano, aquel con quien su padre había soñado que iba a ser presidente. De manera tal que a mí me parece que ahí hay otra lección, otra enorme lección, y que tiene que ver con lo que también mencionó el presidente Iglesias, que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Hay una cosa que se llama legal scrubbing, que es la transcripción a partidas arancelarias de las grandes descripciones de los tratados. Los tratados son relativamente comprensibles para cualquiera, pero cuando se pasa a cada uno de los capítulos que les mencioné y esos capítulos se subdividen en subcapítulos y en elementos homogéneos, ya son mucho más complicados. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a mí me parece que
El genio en la creación de Mercosur ya estuvo y ya fue mencionado. Ya fue mencionado. Fueron Sarney, fue Sanguinetti, fue Alfonsín, algunos otros, pero básicamente allí estuvo quien frotó la lámpara. Lo que queda por delante es una larga paciencia. La integración siempre es una larga paciencia. Este es un segundo elemento que quería compartir con ustedes. Hay un tercer elemento de mi experiencia personal que también quiero compartir con ustedes. A mí me parece que si algo se puede decir del futuro de una institucionalidad global en crisis, de una hegemonía que está puesta en tela de juicio, que es la de Estados Unidos, que está puesta en tela de juicio por China, que en un mundo aquejado, nuestra casa común, nuestra casa azul, aquejada por el maltrato que le hemos dado en términos de sostenibilidad. En ese mundo, si algo se puede decir del futuro, es que es de los subcontinentes. Es muy difícil pensar el futuro en términos de unidades muy pequeñas. Las unidades muy pequeñas, salvo que tengan algún valor estratégico por su lugar de ubicación, tienden a ser presa de alguna unidad más grande. Por lo tanto, yo no puedo concebir el futuro si no es con integración. Desde mi punto de vista es o integración o intrascendencia. No hay otra posibilidad. Un país puede vivir razonablemente, pero no creo que pueda vivir de manera sostenible si se queda solo. Entonces eso me parece que es un elemento añadido y como les trataba de demostrar con ejemplos históricos, el horror de la guerra por detrás hizo que pensamientos políticos muy disímiles coincidieran en episodios que han sido fundadores de la historia, como el Tratado de Paz y Amistad entre Francia y Alemania del 63, o como Maastricht o como Schengen. Retomándolo a Schröder, nadie pensaba en Maastricht, nadie pensaba en Schengen, nadie pensaba en el Brexit cuando esto empezó. En lo único que pensaban es en dejar de matarse cada 30 años o cada 20 años, que era lo que había venido sucediendo, y en extirpar los totalitarismos y los pensamientos de naturaleza fascista de la faz de Europa. Y me gustaría terminar, porque creo que ya se cumplieron mis 10 minutos, ¿no es cierto, presidente? Sí, doctor. Si vas bueno, quería terminar. Discúlpeme, una sola última observación. Si algún éxito ha tenido la Unión Europea es porque el que lidera paga. Quien quiera liderar tiene que pagar. Los fondos de compensación de Grecia, de Portugal, de todos los países que lo recibieron, fueron porque alguien se hacía cargo de llenar el tesoro para pagar esos fondos. ¿Por qué digo esto? Porque no es indiferente el tamaño relativo de un país y la fortaleza económica de un país. Si se quiere liderar un bloque, si se quiere fortalecer un bloque, hay que reducir las asimetrías. Y la reducción de las asimetrías no es hacia afuera, es hacia adentro. Por lo tanto, quiero cerrar con una frase de mi querido amigo Eduardo Valdés. Los problemas de Mercosur siempre se van a arreglar con más Mercosur y no con salidas unilaterales que son de coyuntura. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos los que me escucharon.